Bien, estamos con nuestro amigo Carlos Sánchez Berzaí y precisamente estaba leyendo el informe de la Organización de Estados Americanos sobre la presencia de venezolanos en Bolivia. Bueno, que es un poco también la presencia de venezolanos en varios países de América Latina. Situación que se complica con la pandemia y con todos estos factores que tenemos, pero que han sido muy generosos en recibir a los venezolanos. Dentro de este panorama y la situación de disolución que vive la República Venezuela en estos momentos, ¿cómo, cómo estás viendo la situación? Luego de saludarte, Carlos Sánchez Berzaí. Encantado, un saludo al programa y felicidades por llevarlo adelante en las circunstancias actuales. A ver, Venezuela. Venezuela es sin duda la preocupación más importante para las Américas, porque es un país tan grande, tan rico, tan poderoso, que ha caído en manos del crimen organizado transnacional y que está en proceso de una liberación cierta desde hace demasiado tiempo. La dictadura de Venezuela tenía que haber caído 10 veces. Los venezolanos tenían que haber recuperado su libertad y su democracia hace 1, hace 2, hace 3 años, y no sucede. Entonces, lo que se ve en Venezuela es que se está aplicando y cumpliendo la receta del castrismo, que están replicando en Venezuela la fórmula cubana, de resistir a toda costa, resistir no importa el precio humano, el precio económico. Desde hace rato que están quemando la casa para pasar el invierno, han liquidado el petróleo, ahora están terminando con el oro. El factor humano ni cuenta, porque Venezuela está en una crisis humanitaria grandísima. Lo que cuenta es detentar el poder y mantener el poder. Y se han encontrado para eso un personaje criminal que ha demostrado tener condiciones extraordinarias, que es Maduro. Porque a la gente que se burla de Maduro y que lo subestima, hay que decirle que parece ser el mejor alumno del castrismo y el líder del castrochavismo en Venezuela. Entonces, en ese escenario, hay que mirar las cosas del otro lado, de qué podemos hacer para terminar de sacar a esta dictadura, porque ya hay un gobierno legítimo en Venezuela. La dictadura ya está reconocida como usurpadora. Estos son criminales que están buscados internacionalmente y su cabeza tiene precio. Maduro, $15 millones. Diosdado Cabello y todo el grupo criminal. Y se siguen manteniendo en el poder. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer en este momento, y el coronavirus ha venido a complicar las cosas, porque obviamente el coronavirus le sirve a las dictaduras del castrochavismo en las Américas para fortalecerse, para mantenerse en el poder. Todo el mundo está ahora preocupado con temas internos, con crisis económicas, con cosas que hace 60 días más o menos no habían. Entonces, lo que hay que hacer es reactivar las acciones, y creo que iniciativas internas son lo que puede ayudar a recuperar la agenda de libertad y democracia en Venezuela, porque hasta aquí, es triste decirlo, la permanencia del crimen organizado en el poder en Venezuela está logrando su objetivo ya por demasiado tiempo. Ahora, creo que tu diagnóstico es el correcto, Carlos, pero hay una especie de purismo en los sectores democráticos que nos colocamos como una especie de pañuelo en la nariz para que no nos dé el olor fétido y volteamos la mirada hacia otro lado. Se ha demostrado que los venezolanos por sí solos no pueden con esta pandilla de criminales. Es decir, yo creo que ha sido notorio, se ha habido la protesta, bueno, y las cárceles aumentan con los presos, desaparecidos. Tenemos todas las figuras, Carlos, de las plagas que han tenido
en América Latina tenemos un respaldo internacional de la comunidad y tal, pero se ha visto que es imposible porque sin la Fuerza Armada es imposible, los ciudadanos no están armados, no pueden enfrentar. Y la Fuerza Armada pareciera que está totalmente infiltrada por el castrismo. Entonces es un cuento de que no tiene final, de que no sé cómo lo evalúas tú. Bueno, ya hemos hablado de esto y yo insisto en lo mismo. Sí, esta gente no va a salir, el crimen organizado no va a salir por invitación, se necesita fuerza. Pero Venezuela tiene un gobierno legítimo, tiene un presidente reconocido casi por 60 países. Y así como tenemos el reclamo muy legítimo a la comunidad internacional de que no actúa usando la fuerza en Venezuela, yo creo que eso se puede lograr si el presidente legítimo de Venezuela pide el uso de la fuerza. Y yo vengo insistiendo desde hace más de un año y el programa... Perdóname, Carlos, explícame eso, por favor. Es verdad, no es primera vez que te lo escucho, pero explícalo tanto para la audiencia como para mí. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista práctico? Es decir, en otras palabras, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se tiene que hacer? Exacto. Desde que el año pasado, en enero, Guaidó se vuelve presidente, la recomendación al presidente es ejercer. El presidente de Venezuela es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de la política exterior, el representante internacional de Venezuela y el jefe de gobierno. Entonces, lo que tiene que hacer el señor Guaidó es ejercer. Ha pasado un año, ahora las cosas se han ajustado. Mejor olvidemos del pasado. ¿Qué quiere decir ejercer? Como estos criminales no van a salir sino por la fuerza, el encargado de pedir, de organizar una fuerza seria, militar, la que necesite, internacional, es el presidente Guaidó. Él la tiene que pedir, él puede pedir fuerzas auxiliares, puede pedir fuerzas internacionales, puede pedir aplicación del TIAR y la conformación de fuerzas armadas internacionales bajo su mando, bajo el mando del comandante en jefe de Venezuela, que es él. Nunca lo ha hecho. En el tema militar, él tenía que nombrar un ministro de defensa. ¿Cuánto hemos tardado para que nombre encargados? Más de un año. Tiene que nombrar un gabinete con todos los riesgos que eso supone y tiene que tomar iniciativas. Entonces el mundo lo acompañará. Y en el Grupo de Lima, en vez de estar discutiendo cuál es la próxima declaración que van a hacer a favor de Venezuela, que ya hay cientos o decenas de declaraciones, tendrán que ponerse a discutir si van a responder o no al presidente Guaidó en el envío de tropas de infantería, de aviación o fuerzas navales para hacer una fuerza que le permita al presidente legítimo de Venezuela recuperar por la vía de la fuerza o crear por lo menos la amenaza real, la amenaza creíble para que los usurpadores se retiren. O sea, yo sé que Guaidó no tiene en este momento la obediencia a las Fuerzas Armadas de Venezuela que están sometidas al crimen organizado, pero tiene la capacidad, como representante del sujeto internacional, como comandante, como presidente, con mecanismos internacionales y nacionales muy claros de armar una Fuerza Armada. No el grupo de esa cosa que hemos visto en las últimas semanas, que más me parece a mí una operación exitosa de la inteligencia castrochavista, sino un grupo abierto, un grupo donde pida territorio, tome parte del territorio venezolano, concentre las fuerzas y proceda oficialmente como presidente de Venezuela. Tiene toda la potestad legal, tiene todo el apoyo y la solidaridad internacional y una fuerza transnacional bajo el mando de Guaidó. Yo creo que es lo que se impone desde hace rato. Bien, vamos a hacer una pausa, pero al regreso dime, ¿hay algún antecedente de esto? Porque yo no conozco en América Latina un antecedente de esto. Muchísimos, desde la época de la lucha contra los españoles. Ok, perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y me gustaría que desarrollaras ese punto, porque fíjate el lío que se armó de lo que ocurrió la semana pasada. Entonces, pero el juego está trancado. Simple y llanamente está trancado. Por favor, hacemos una breve pausa y al regreso Carlos Sánchez Versailles nos explica cómo podría ser esta ayuda militar. Estamos conversando con Carlos Sánchez Versailles y antes de otorgarle la palabra, quiero
una pregunta en el aire. Eh, Voy a leer el Twitter de Jorge Agobián, periodista. Dice, Jorge Agobián escribió, no han cambiado las condiciones para otorgar préstamo de emergencia a Nicolás Maduro. Esto lo dijo Alejandro Werner, director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. No hay cobres, no hay plata para mientras Maduro siga. Bien, Carlos Sánchez Berzaín dice, tiene que tomar acciones y la acción tiene que ser militar y tiene la potestad legal para hacerlo el señor Guaidó. La pregunta le pregunté, antecedentes. Y ahí quedamos y ahí tiene de nuevo a Carlos Sánchez Berzaín. Vamos a resumir el tema. El planteamiento ha sido que esta gente no se va con presión económica, con presión política, se quedan en el estilo de los 61 años de Cuba, y el reclamo venezolano es por qué la comunidad internacional no interviene por la fuerza. Eso es lo que los venezolanos están pensando y que tú me has preguntado. Y mi respuesta ha sido, la comunidad internacional no interviene por la fuerza porque el presidente legítimo de Venezuela no se lo pide. El mejor mecanismo, el único mecanismo por el cual se puede organizar una fuerza internacional, se puede poner tropas internacionales de diferentes países bajo el mando del presidente Guaidó, es que el presidente Guaidó lo pida, lo organice abiertamente, muestre a la dictadura, a la usurpación, que esa es una amenaza creíble y si es necesario llegue a los hechos. Estamos hablando de una confrontación armada, lamentablemente, pero en ese punto estamos. Ahora, ¿cuál es el precedente de esta situación? Desde los tiempos de la lucha por la libertad de los países de las Américas, están los precedentes de los ejércitos auxiliares. La Argentina, ya independiente, formó 4 ejércitos auxiliares sucesivos para auxiliar a la gente que luchaba por su libertad en las provincias del Alto Perú y Bolivia, y mandó esos ejércitos, sin éxito, pero los ejércitos estuvieron ahí, ocuparon territorios, combatieron hasta que llegó Bolívar. Entonces, en el ámbito internacional, el propio tema de lo que es la aplicación de las fuerzas internacionales después de los atentados del 9/11 para atacar a Irak, eso es una coalición internacional formada por Estados Unidos, la Gran Bretaña, varios países de la OTAN, que van a un país que estaba amenazando la paz y la seguridad internacionales y lo neutralizan. O sea, precedentes existen desde antiguo hasta precedentes actuales, porque el derecho internacional lo permite. Venezuela es un país que hoy día está bajo la ocupación de facto, armada, militar, de un gobierno usurpador vinculado al crimen organizado. Entonces, si esa gente no se va con presiones económicas, con presiones diplomáticas, con negociaciones políticas, no solamente es una posibilidad, es un imperativo y una obligación del presidente Guaidó hacer uso legítimo de la fuerza, y si no la tiene, es su obligación pedirla a la comunidad internacional. Y como eso no ha sucedido, estamos viendo estas cosas tan penosas, donde aparecen contratos para, no sé si son reales o supuestos, para contratar mercenarios, en vez de que el presidente del Estado de Venezuela le pida eso a los estados signatarios de las Naciones Unidas, de la OEA y del TIAR. Tiene 3 ámbitos para pedir ayuda militar, además de los convenios bilaterales que puede desarrollar. Él es el que representa el Estado venezolano y la necesidad de recuperar la soberanía de Venezuela. ¿Por qué no actúa? ¿Por qué los venezolanos le están pidiendo, y esta es mi pregunta para ti o mi reflexión, a los países de América Latina, Estados Unidos, que intervengan si no han pedido la intervención? Que la pida el presidente Guaidó y veremos cuál es la respuesta. El día que Guaidó diga, este es un país ocupado por Cuba y pido que los cubanos se retiren, y ponga eso en las Naciones Unidas y en la OEA, y diga, señores de las Américas, en el marco de las Naciones Unidas o en el marco del TIAR, pido la conformación de una fuerza armada para recuperar el territorio venezolano, entonces estamos hablando de otra cosa. Ahora, para eso, para solicitarlo, yo creo que hay que estar seguro que responderían. Me pregunto, porque si no,
Sería fatal que Guaidó se dirija y la respuesta es no. Eso, o sea, que habría que, para ser realista, que tener algunos indicios de que esa respuesta podría ser positiva. Puedo darte algunos indicios. Frente a la mala broma de esta operación Gedeón, que yo creo que es una operación de la inteligencia castrista, muy exitosa, desde luego, para los gobiernos criminales del castrochavismo. Totalmente de acuerdo contigo. No me lo tienes que buscar. Eso tiene la marca Cuba donde... Poniendo eso de un lado, pero ni lo dicen, ¿no? O sea, pero poniendo eso de un lado, cuando eso ha surgido, hemos escuchado a funcionarios del gobierno brasileño, del gobierno colombiano, del gobierno americano y de otros gobiernos decir, si nosotros hubiéramos estado en eso, el resultado hubiera sido otro. O sea, al negar su participación, no han descartado que ellos pueden participar, porque además no te pueden decir que no. Si tú, en el marco de ser un presidente reconocido casi por 60 estados, con un territorio ocupado por un gobierno criminal, cuyo líder y grupo de dirigentes tienen captura internacional con precio por su cabeza, pides Fuerza Armada Internacional bajo tu mando, porque esta cosa tiene que estar bajo el mando y la responsabilidad del presidente de Venezuela para que no sea un acto de intervención, un ataque internacional. Este es un acto legítimo interno, donde al presidente de Venezuela lo único que le falta es fuerza, porque la fuerza está en manos de los bandidos. Entonces él pide una fuerza internacional bajo el mando del presidente legítimo de Venezuela y bajo su responsabilidad, con los militares profesionales adecuados de los países que vengan, y harán un plan, y eso resultará en la liberación del pueblo de Venezuela. Pero ustedes tienen un presidente legítimo, tiene que tomar iniciativa, tiene que actuar. No se libera un país del que uno es presidente, aunque fuera un gobierno del exilio, que no es un gobierno del exilio, es un gobierno real, firmando contratos con mercenarios como lo han acusado. Se hace pidiendo cooperación internacional como jefe de Estado y ejerciendo la responsabilidad de ser comandante en jefe. Muy claro. Ahora viene mi segunda pregunta, Carlos. Tú tienes tiempo acá, tú hablas con una serie, estás en un centro de pensamiento muy importante, tienes mucho contacto con cubanos que son el punto de referencia muy importante para esto. Con todos estos antecedentes, ¿tú crees que la presencia de la flota norteamericana en las aguas del Caribe son solamente para el narcotráfico? Bueno, el tema que yo he aprendido en la política y en general en la vida es que las cosas son como son, o sea, lo que se ve se anota. La política es como la ruleta. Ese es un operativo antinarcóticos que está teniendo efectos muy importantes, porque Venezuela, Cuba, Nicaragua y la Bolivia de Evo Morales articularon un conjunto de narcoestados en base a la cocaína producida por Evo Morales y producida por las FARC, donde el centro operativo es Venezuela. No voy a entrar en eso porque está ampliamente demostrado. Entonces, una vez que el petróleo se ha caído, una vez que se han caído los ingresos, digamos, legales de la usurpación venezolana, había que cortarle el ingreso ilegal principal, que es la cocaína. Y esa es la operación que están haciendo. O sea, la operación en el Caribe de lucha antinarcóticos, liderada por los Estados Unidos e integrada por un conjunto de otros países, porque hay varios países que participan en eso, tiende a cortar el mayor flujo de dinero que en este momento sostiene a la usurpación venezolana y que beneficia y sostiene a la dictadura cubana. Están viviendo el narcotráfico. Entonces es una operación muy importante. No hay que darle a esa operación más sentido que el que realmente tiene, porque Estados Unidos es un país serio, es una democracia. Y en la democracia más importante del mundo, nadie puede jugar con información, nadie puede decir voy a hacer una operación antinarcóticos y terminar haciendo una invasión. Eso no va a pasar.
más allá de que el imaginario del pueblo venezolano sufrido así lo desee, para que haya una operación militar seria, internacional, con fuerzas internacionales en Venezuela, el presidente Guaidó la tiene que liderar, la tiene que pedir, la tiene que organizar y se tiene que responsabilizar por ella, representando la soberanía venezolana, porque eso es lo que representa. Ahora, el presidente Guaidó tendría que tener una cierta garantía de que fuera a tener una respuesta. Bueno, yo que te puedo decir frente a eso. Tú me has dicho cómo se hace, yo te estoy diciendo cómo se hace. Claro. Pero siempre le estamos buscando la vuelta al tema. El presidente Guaidó tiene que ejercer pues como presidente. Tiene que hablar, tiene que contactar. A unos le dirán que sí, otros le dirán que no. Y si finalmente todo el mundo le dice que no, lo avisará al mundo y declarará que no hay manera de sacar a la usurpación. Pero eso es absolutamente improbable. Lo que pasa es que en vez de tomar iniciativas, estamos desde hace varios años en este tema, en el plano de la justificación. Y si le pido y no me da, y si hago y no sucede, y si voy y no llego, no funciona esto así. No cuando tienes el liderazgo y la necesidad urgente de liberar un pueblo que está en una crisis humanitaria, que ha sido convertido en un narcoestado y que es el centro criminal más importante de las Américas. O sea, no estamos hablando de un interés venezolano, estamos hablando de un interés regional y mundial de terminar con ese es un punto importante. Entonces, cuando Guaidó asuma su responsabilidad de presidente de Venezuela, y eso sea en serio, para formar una fuerza internacional para que cese la usurpación, ¿quién le puede decir que no si sabe que eso ayuda al interés de los Estados Unidos, que va a dejar de recibir la droga y la desestabilización, ayuda al interés del Canadá por la misma razón, ayuda al interés de Colombia, que está bajo conspiración y sedición permanente para desestabilizar y terminar su gobierno y sostener la guerrilla, ayuda al interés del Brasil, que está bajo la misma presión, ayuda al interés de toda la región? ¿Para qué te voy a enumerar todos los países? Ayuda al interés del Ecuador, ayuda al interés del Perú. La Argentina dirá que no, porque es un gobierno con Fernández Kirchner pro-castrochavista, para-castrochavista. México dará un grito porque está pagando la factura de los financiamientos de sus campañas electorales y también es para-castrochavista, pero nadie más. O sea, si tenemos el mapa de las Américas, ¿cómo me puedes decir que cuando Guaidó pida seriamente la aplicación de normas internacionales para dirigir políticamente una fuerza militar, institucional, de cooperación internacional, para liberar Venezuela, le van a decir que no? O sea, por amor a Dios. Bien, clarísimo. Carlos Sánchez Berzaín, muchísimas gracias por haber atendido a nuestra llamada. El gusto es mío y espero no crear demasiadas preocupaciones ni expectativas, pero yo creo que el presidente Guaidó tiene que gobernar. Hasta aquí ha hecho un gran papel de discursos, de unidad. Esta cosa de Gedeón lo tiene que hacer despertar. Yo creo que Gedeón es una operación de la inteligencia cubana donde él y muchos venezolanos pueden ser víctimas, pero eso pasa cuando no hay iniciativa. Ejerza. Hace más de un año, contigo y con muchos venezolanos notables, estoy en el esfuerzo de que el presidente Guaidó escuche que tiene que ejercer la presidencia. Y ahora que no hay más remedio que usar la fuerza para sacar a la dictadura, a la usurpación y al narcotráfico de Venezuela, es su obligación articular, organizar y pedir y dirigir bajo su responsabilidad política esa fuerza. Muchísimas gracias. Clarísimo, Carlos Sánchez Berzaín. Gracias.